El tema para esta hora lleva como título Siguiendo a Cristo, parte 1. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis 14:1, donde dice: Entonces miré y vi al Cordero de Dios sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es el versículo de inicio para este tema de hoy, Siguiendo a Cristo, parte 1. En el libro Camino a Cristo, en el capítulo Un crecimiento espiritual, está la siguiente cita: La vida en Cristo es una vida de descanso. Puede que no haya éxtasis emocional, pero habrá una confianza constante y apacible. Tu esperanza no reside en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad se une a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. Por lo tanto, no debes fijar tu mirada en ti mismo, ni permitir que tus pensamientos se centren en ti, sino que debes levantar tu mirada a Cristo. Aquí hay unos puntos que debemos ver. Uno, la vida en Cristo, número 1, es una vida de descanso. Palabras similares que las que nos menciona en el Evangelio en el capítulo 11 del libro de Mateo, y leo de los versículos 28 al 30. En Mateo 11:28 nos dice: Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es allí donde vemos esta primera parte en esta cita, donde nos dice: la vida en Cristo es una vida de descanso. Más adelante sigue: puede que no haya éxtasis emocional, pero habrá una confianza constante. O sea, habrá una fe. Tened fe en Dios, como dice Marcos 11:22. Como está escrito en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Santiago nos profundiza más cuando en el primer capítulo, versículo 6 nos dice: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al otro. Así que hay que pedir con fe, sin dudar, porque no es agradable al Señor la duda. Tenemos que perseverar en lo que se pida. Por eso la vida en Cristo nos dice aquí que habrá, o sea, debe haber una confianza constante y apacible. Tu esperanza no reside en ti mismo, sino en Cristo. He allí Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu esperanza no reside en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad, la nuestra, ¿no?, se une a su fortaleza. ¿Y cuál es su fortaleza? Su amor, su ley, la justificación por la fe, por medio de Él, su divinidad, ¿no? Tu ignorancia a su sabiduría. O sea, nuestra ignorancia, ¿no?
a su sabiduría. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cuando hablamos de el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor, inmediatamente esto nos tiene que dirigir al mensaje del primer ángel, como está escrito en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 14, y leo el versículo 7, cuando nos dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, Proverbios 1:7 nos menciona que el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Y el mensaje del primer ángel nos menciona: temed a Dios y dadle gloria. Uno, porque ha comenzado el juicio que comenzó para 1844, juicio de los muertos. Y número 2, reconocerlo como el creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todas las fuentes de las aguas. Y regresando a la cita que estábamos hablando aquí de camino a Cristo, mencionábamos tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno, o sea, nuestra fragilidad a su poder eterno, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, como está escrito en Hebreos 13:8. Más Jesús pidiéndole a Dios, ¿no? Está escrito en Juan 17:15 lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. En esta cita finalmente nos dice lo siguiente: por lo tanto, esto es finiquitando, puntualizando, por lo tanto, no debes fijar tu mirada en ti mismo, ni permitir que tus pensamientos se centren en ti, o sea, fuera yo, sino que debes levantar tu mirada a Cristo, levantar nuestra mirada a nuestro Salvador, al sacrificio en la cruz, a su intercesión hoy en día en el santuario celestial en el lugar santísimo, ¿no? Porque fijémonos que en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es creer? Cuando vemos Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo, o sea, que el que no obedece no está creyendo, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí hemos analizado esta primera cita en el libro Camino a Cristo, capítulo 1, crecimiento espiritual. La siguiente cita nos dice lo siguiente: medita en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en amor incomparable. Este debe ser el tema sobre el cual debe meditar tu alma, amándole, siguiendo su ejemplo, dependiendo totalmente de él, serás transformado a su semejanza. Sabemos que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 nos dice: pues escrito está, sed santos,
porque yo soy santo. En esta cita, al final nos menciona que para ser transformado a su semejanza tenemos que tener todos estos atributos. Y número 1 es meditar en su amor, Meditar en su amor. Hay un relato en el libro de Juan, en el capítulo 5, y voy a leer del versículo 1 al 9, un relato muy emocionante, ¿no? Emocional, porque nos muestra el amor de Jesús, más la necesidad que existe, que solo por medio de Él podemos alcanzar la bondad y conseguir el carácter a su semejanza. Fijémonos en esta historia. Dice Juan 5, después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y esto obviamente era una realidad. Ahora, llegamos al versículo 5. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Estamos en el año 2018. Pensemos, meditemos, que desde 1980 tal persona pudo haber estado enfermo. Si nos movemos a esta época en la cual vivimos. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Oh, Jesús mismo preguntándole. Respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua. Llevaba 38 años enfermo, asistiendo a ese lugar con esperanza. No tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Tremendo. Por la condición que tenía, prácticamente imposible para él. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En el acto, ese hombre quedó sano. Tomó su camilla y se fue. Y aquel día era sábado. Aquí vemos el amor de Jesús por esta persona, ¿no? Y obviamente su poder, pero vemos el amor de Jesús como a esta persona que perseveró por tanto tiempo, le llegó la hora y, sobre todo, escuchó la voz de Jesús y obedeció. También en esta cita que mencionamos, medita en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, que es tan importante porque la perfección de su carácter es lo que, como mencionamos en Apocalipsis 14:1, que es parte de la perfección de los 144,000 de este remanente, que están descritos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, de los versículos 1 al 5. Cristo en su abnegación. ¿Y qué más? Cristo en su abnegación, con lo que nos dice en Mateo 18:11, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre vino, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entiéndase a nosotros. Dejó el cielo, dejó todo, por todos y cada uno de nosotros, para que nosotros podamos creer en Él, obedecerle y serle fieles, porque si aspiramos a ir al cielo, es lo que tenemos que hacer, creer en Él, obedecerle. Él nos dijo, como está escrito en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cristo en su humillación, ¿sí? Cristo en su humillación. Escuchemos estas palabras en Mateo 26, de los versículos 66 al 68. Cristo en su humillación, ¿estaremos dispuestos nosotros? ¿Qué os parece? Ellos respondieron, es culpable de muerte.
Entonces le escupieron en el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Le decían: adivina tú, Cristo, ¿quién te golpeó? El Rey del cielo vino, dejó todo a negación y fue humillado. Cristo en su pureza y santidad. En Mateo 27:19 nos menciona: cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Su pureza y santidad. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, nos menciona lo siguiente: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. La siguiente parte nos dice: Cristo, en un amor incomparable, y ya lo mencionamos en Juan 3:16. ¿Sí? Lo mencionamos en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Otro punto en esta cita: este debe ser el tema sobre el cual debe meditar tu alma, nuestra alma, en Cristo. Porque si queremos llegar a ser como Él, tenemos que ser imitadores de Él y tenemos que estudiarlo a Él. En Marcos 12:30 nos dice: amarás al Señor tu Dios. Y recordemos que Cristo nos dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Marcos 12:30 está escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. El siguiente punto en esta cita: amándole, siguiendo su ejemplo. Y allí la importancia, como mencionamos ahorita, siguiendo su ejemplo es requisito para lo que están descritos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5. Allí está la teoría. Ahora nos corresponde en la práctica a nosotros ser los hacedores de la misma. Y por último, en esta cita nos dice: serás dependiendo totalmente de Él. No por nosotros, dependiendo totalmente de Cristo. Cristo nos lo mencionó. Está escrito en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es lo que quería llegar. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:6. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha y se seca. A esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. La cita que mencionamos de este libro Camino a Cristo nos dice al final que amándole, siguiendo su ejemplo, dependiendo totalmente de Él, serás transformado a su imagen. La tercera cita que quiero hacer mención está en el capítulo Manifestando su amor a Dios. En este mismo libro de Camino a Cristo nos dice lo siguiente: el único modo de creer en la gracia es realizando desinteresadamente la obra que Cristo nos encargó, que es dedicarnos al máximo de nuestra habilidad a socorrer y bendecir a quienes necesitan la ayuda que podamos brindarles. Así que el único modo de crecer en la gracia, y qué importante es, ¿verdad?, que podamos crecer en la gracia de Cristo. ¿Y por qué digo que cuán importante? Porque en el capítulo 1 de
Juan nos dice en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Estuvo con ellos, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Estuvo. Pero ¿qué sucede? En Juan 1:10 nos dice, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Que no nos suceda a nosotros ese mensaje. El único modo de crecer en la gracia es realizando desinteresadamente la obra que Cristo nos encargó. ¿Sí? Nos encargó una obra. Parte de ella nos lo dice en Mateo capítulo 5. Leo los versículos 43 al 48, donde nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solo al que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Y nos dice en el versículo 48, conscientes de que hay que, como mencionaba en la cita anterior, que hay que llegar a tener un carácter a semejanza de Cristo, ¿no? Que el carácter sea transformado a su semejanza. Nos dice Mateo 5:48, sed pues perfectos, porque como vuestro Padre Celestial es perfecto. Las mismas palabras prácticamente que Pedro nos menciona en 1 de Pedro 1:16. Así que, así como Jesús está magnificando esto, en donde nos dice que no solo nos tenemos que centralizar en hacer el bien a los que conocemos o amamos, sino a los que también nos maldicen o aborrecen. Asimismo hizo con la ley, la magnificó, no la quitó, la engrandeció, la magnificó, ¿verdad? Cristo nos dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, como está escrito en Lucas 21:33. Y continuando con la cita que estábamos mencionando, el tercer punto en esta cita nos dice, la obra que Cristo nos encargó, que es dedicarnos al máximo de nuestra habilidad. Dedicarnos al máximo de nuestra habilidad. Y es cierto que hay distintos ministerios, distintos talentos. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos, Lucas, en Hechos 18:9, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles. Así que dedicarnos al máximo de nuestra habilidad, lo mismo que está escrito en el libro de Hechos 28, en el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con franca libertad y sin estorbo. Así le sucedió a Elías, por mandato de Dios, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva, donde pasó la noche, y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, sentí un vivo celo por el Señor Dios, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, sal fuera, y ponte en el monte ante mí.
En eso el Señor pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva, y llegó a él una voz que dijo, y esto por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Así que Elías tenía que estar proclamando el mensaje. Dios no lo mandó a esconderse, a huir de Jezabel, a huir del enemigo. El cuarto punto que vemos aquí, bendecir a quienes necesitan la ayuda que podamos brindarles. Muy importante porque es una gran característica de Cristo Jesús. En el capítulo 10 de Lucas vamos a leer un relato muy conocido. En Lucas 10:25 nos dice, entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estas palabras son bien similares a las que leímos de Marcos 12:30. Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y aquí viene el primer punto. Por casualidad, un sacerdote descendía por aquel camino y al verlo pasó por el otro lado. Un sacerdote. Punto número 2. De igual modo, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo pasó por el otro lado. Otro líder, otro conocedor, ¿no? Otro profeso, hijo de Dios. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verle se compadeció de él. Y es allí lo que nos menciona esta cita anterior, que debemos socorrer y bendecir a quienes necesitan la ayuda que podamos brindarles. No lo hizo el sacerdote, no lo hizo el levita, pero sí lo hizo el samaritano. Y en el juicio que el Señor hace, al Señor el Señor toma en consideración quién era el sacerdote, quién era el levita, y el Señor toma en consideración quién era el samaritano y qué hizo, porque necesitaba ayuda. Aquí, en este juicio, en este relato, no importa el conocimiento, sino la acción. La siguiente cita, en este capítulo manifestando su amor a Dios, nos dice en el libro Camino a Cristo lo siguiente, una promesa. El esfuerzo que hacemos para bendecir a otros regresará en bendiciones para nosotros. Quienes participen en obras de amor tendrán una relación más cercana con su Creador. Y aquí el primer punto que vemos, que el esfuerzo que hacemos para bendecir a otros regresará en bendiciones para nosotros. También tenemos que ver el detalle del asunto de que hablar del mensaje de los tres ángeles, amonestar y advertir a un mundo que perece por falta de conocimiento, es un esfuerzo que se hace para bendecir a otros, a un pueblo que perece por falta de conocimiento, porque ¿de qué vale que aquí estén bien en la tierra si en la vida eterna, por falta de conocimiento, van a perecer? Quienes participen en obras de amor tendrán una relación más cercana con su Creador. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque los actos de Jesús eran de amor. Así que, por tal razón, nos dice que
quienes participen en obras de amor tendrán una relación más cercana con su Creador. La cita número 5. Siguiente. Vamos a ver esta cita. Y una más. Si amamos a Jesús, amaremos a vivir para Él. Presentar nuestras ofrendas de gratitud a Él. Trabajar por Él. El mismo trabajo será liviano. Por su causa, escuchemos bien ahora, por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. Por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. Simpatizamos con su vehemente deseo de salvar a los hombres. Sentiremos por las almas el mismo tierno afán que él sintió. Interesante. El mismo tierno afán. Podemos ver como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así sea, que vivamos o muramos, del Señor somos. Otro punto que nos dice que para desglosar, dice que por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. En el libro de Mateo capítulo 10, leo los versículos 5 al 7. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No vayáis a los gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel, y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Y he allí la importancia del deseo de salvar a los hombres, ¿no? El mandato que dio Jesús a los discípulos, que nos lo da hoy en día, de ir a esparcir su palabra. Y sentir el mismo tierno afán que él sintió, que fue dejar el cielo, dejar todo, para venir a buscar y a salvar un mundo perdido, a todos y cada uno de nosotros. Él hizo su parte, mas aún hace su parte. Él hizo su parte en venir a sufrir, a morir, y el poder del Señor lo resucitó. Y aún hace su parte intercediendo ante Dios Padre por cada uno de nosotros. Por medio de Cristo, solo por medio de Cristo podemos ser salvos. No hay nombre alguno dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el libro de Lucas, ya casi finalizando, en el libro de Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28 nos dice: después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y lo siguió. Aquí en este tema que hemos presentado en esta hora, siguiendo a Cristo. Así fue Mateo. Cuando Jesús le dijo: sígueme, Mateo, dejando todo, se levantó y lo siguió. Primera parte, siguiendo a Cristo. Para finalizar, leemos lo siguiente. Esta es la religión de Cristo. Esto es una cita de este mismo libro, Camino a Cristo. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Que el Señor nos ayude a todos a seguir el camino a Cristo. Y sepamos que solo por medio de Él podemos llegar a alcanzarlo
en el cielo cuando Cristo Jesús venga. Porque créanme, muy pronto vendrá. Que el Señor nos bendiga.